amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las adicciones. Cualquiera puede ser presa de las adicciones, no importa nuestro sexo, nuestro estatus social, nuestra escolaridad. Podemos caer en el uso de las adicciones y podemos tocar fondo. Sin embargo, hay esperanza, hay centros de rehabilitación. Lo importante es que tomemos conciencia de esta situación. Vamos a conversar con Giselle Leal, especialista en adicciones. Ella es psicóloga clínica, y también vamos a conversar con Emmanuel Nicaragua, que nos va a regalar su testimonio. Él es un adicto en recuperación. Gracias, Emmanuel, por estar con nosotros aquí. Yo te doy las gracias por tener la valentía de compartir tu testimonio. Gracias a usted. Y gracias a vos, Giselle, por venir aquí a hablar sobre este tema, por darnos la parte, digamos, científica, y a hablar sobre un tema que a veces es tabú en la sociedad y en las familias. Muchas gracias, muy agradecida por el espacio y la oportunidad de poder compartir esta información tan importante para nuestra sociedad y nuestra familia, y que podamos trascender también hacia la salud mental y hacia la recuperación de un tema tan importante como es el de las adicciones, ¿verdad? Giselle, muchas veces los papás sabemos que hay un problema, sabemos que nuestros hijos andan en alguna cosa extraña, ¿verdad? Sin embargo, lo ocultamos, decimos, no, se toma sus traguitos, solo fue hoy, Sí. Pero resulta que hoy es todos los días, ¿verdad? O todos los fines de semana, y comenzamos con un problema chiquito y ese problema va creciendo como una gran bola de nieve. Desgraciadamente, muchas personas ocultan los problemas o nos hacemos los ciegos, como diríamos en buen nicaragüense, ¿verdad? Porque es más fácil hacernos como que no pasa nada. Sí, es que una de las características importantes que define pues el tema de las adicciones es la negación. Entonces, el primer y el último elemento es negar que en mi familia hay un problema de adicción. Y lo otro también es que tomando en cuenta los factores causales, son múltiples los factores causales. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la cultura, que culturalmente se nos promueve constantemente el consumo en todos los espacios. Entonces, creemos que no podemos divertirnos sin el alcohol, sin las drogas, y eso pues realmente no es así, ¿verdad? Entonces, hay una influencia grande a nivel cultural. Pero también a nivel social es de impacto, porque a mí me da vergüenza reconocer que tengo un hijo adicto, y sobre todo también el reconocer que tengo un hijo adicto es reconocer que yo como madre, entre comillas, o como familia, no he sido el mejor ejemplo para que mi hijo o mi hija no ande en el tema de la droga. Entonces esto se nos vuelve como mucho más grande, y cuando vemos esto se nos ha salido de las manos, porque el tema de las adicciones ha aumentado. Ya no estamos con personas en situación de alto riesgo, sino que ya estamos con la patología de la adicción, que es un trastorno significativo muy complejo y que no es fácil pues salir del tema de las adicciones. Pero sí es posible, o sea, 100% es posible. Aquí tenemos a Emmanuel, y Emmanuel nos va a decir que es posible, que él pudo, y que mucha gente también puede recuperarse de las adicciones. Emmanuel, como te dije al inicio, gracias, sos muy valiente en dar la cara, en brindar, regalar tu testimonio para que otras personas, otros jóvenes puedan tomar conciencia si acaso son adictos, y para ayudarnos a nosotros los padres también a prevenir o ayudar a nuestros hijos si están en esta situación. ¿Cómo fue que vos te hiciste adicto? ¿A qué edad comenzaste a consumir? Primeramente, desde los 13 años comencé mi consumo. Comencé con cigarrillos,
travesuras con palillos de madera, de esos palillos que tienen hoyitos. Así comencé, de curioso, la curiosidad, teniendo en la casa padres permisivos, que no tenía atención, distracción de ellos, no platicaban con ellos, no platicaban conmigo, no me decían cómo estás, qué tal tu día, hijo, cómo vas en clase. O sea, todo lo que se basa en uno se aísla de los padres. Ahí es donde viene el abandono, viene el rechazo. O sea, algo que inconscientemente los padres, sin tener culpa de ellos, porque no podemos juzgar la historia de vida de ellos lo van provocando en uno. Entonces uno busca un refugio que es buscar amistades y buscar cómo encajar en un grupo, en la sociedad. Entonces es ahí donde viene la curiosidad y viene donde vení y comenzar a hacer consumos puntuales, comenzar a tener amistades de consumo. Y pues recuerdo muy bien que cuando probé la marihuana por primera vez sentía que iba volando en una nube y me gustó, no lo voy a negar, pero era una falsa ilusión de todo, porque sinceramente nunca pensé llegar a hacer lo que cometí después de haber cometido eso. Giselle, digamos, podríamos decir que la marihuana, que parece tan inocente, es como el primer escalón hacia las otras adicciones. Sí, le llamamos como escaleras, ¿verdad? Entonces, una de las primeras que suele consumirse, y nos dicen las estadísticas, es el tabaco, que se suele probar, o el alcohol o la cerveza. Cuando los papás están consumiendo o las familias están consumiendo, los niños se beben el último trago que quedó en la cerveza. Entonces, ahí empieza. Y luego, ya con niveles un poco más significativos, abusadores, se empieza a consumir la marihuana y luego escalamos a otras drogas más significativas. Ahora, el hecho de ir a consumir otras piedras, otro consumo como la piedra, no significa que el consumo de tabaco o alcohol sea menos adictivo. No, igual afecta, ¿verdad? Igual afecta la predisposición genética, la familia, y esto es un gran error porque a veces cuando nos llegan consumidores de alcohol, dicen, mi problema no es tanto porque yo no he consumido piedra. Igual los daños y los efectos son significativos en un consumidor de alcohol como lo pueden ser en un consumidor poliadicto. Solo que aquí le llamamos cuál es tu droga de impacto, ¿verdad? Porque en unos la droga de impacto es el alcohol, para otros la droga de impacto es la marihuana, para otros es el sexo, para otros es la cocaína, para otros son las compras compulsivas, para otros es la comida, la ludopatía. Entonces, ¿cuál es la droga y qué significa hablar de la droga de impacto? Significa hablar de la droga que te ha llevado a tocar fondo, que te ha llevado a situaciones que se te han salido de las manos, de tal manera que produce pues la destrucción tanto a nivel personal como a nivel familiar y en todos tus ámbitos de vida. Emmanuel, comenzaste entonces, digamos, con la marihuana y después, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fuiste escalando en otras drogas? En sí, el cigarrillo, después la marihuana, luego tuve la curiosidad y inhalé pega. Cuando miré estaba inhalando tanques de gasolina, o sea, era un escalón que te subía, te bajaba y o sea, me aislaba, buscaba el fondo, como donde yo vivo en una comunidad rural, buscaba los fondos. ¿De dónde sos vos, Emmanuel? Del lado de San Isidro de Bolas, sí, y buscaba el monte, digamos así, tenía espacio libre e incluso me juntaba con personas mayores de edad que sembraban marihuana. Y de hecho ahí la consumíamos. Mi primer contacto con el crack fue algo que mi primer amor le llamo yo, así, pero o sea, una falsa ilusión, como vuelvo y lo repito, porque al probar la marihuana con la piedra fue un efecto adictivo totalmente, que nunca pensé que me llevaría a ocasionar los daños que he hecho. ¿Qué edad tenías ya cuando comenzaste a consumir el crack?
El crack lo comencé a consumir como a la edad de 17 años aproximadamente. Sí. ¿Dejaste la escuela o seguías estudiando? ¿Cómo era tu vida entonces? En mi casa, sinceramente, no me faltaba ropa, no me faltaba, y eso es lo que también perjudica a uno como adicto. Cuando en el hogar tenés todo, tenés zapatos, tenés ropa, tenés teléfono, tenés todo, estabilidad, pero no tenés lo más importante, que es una comunicación asertiva con tu padre, una relación interpersonal muy buena, confianza, que es la base de una familia. O sea, cuando no tenés todo eso, venís a decaer, a caer como, o sea, venís, te va frustrando en la vida, no tenés un espacio en el cual, o sea, ¿cómo le explico? Estás totalmente aislado totalmente. Sí. Podríamos decir entonces que la familia juega un papel sumamente importante en la prevención de las adicciones, que somos los padres o los cuidadores, los que debemos de atender como esas necesidades emocionales de los niños y las niñas. Sí, la familia es la que nutre, ¿verdad? Nuestra salud mental. Y aquí voy a hablar de un concepto que es muy importante y es el concepto de familia. A veces creemos que hablar de familia es cuando tenemos la estructura papá, mamá, hijo. No. Hablar de familia, o sea, usted puede estar con su hijo, papá, hijo o mamá, hijo, y esa es una familia. Entonces, el hablar de familia es hablar de patrones que nutren nuestro sistema familiar. Amor incondicional, libre expresión de sentimientos, comunicación asertiva, confianza, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿A qué llamamos comunicación asertiva? Es hablar, así como estamos hablando, de frente, es hablar de nuestras propias emociones y de nuestros propios sentimientos, es exponer mis propios puntos de vista, que estos puntos de vista sean escuchados y que realmente podamos retroalimentar, ¿verdad?, las necesidades que se presentan en la familia. ¿Qué sucede? A veces esta comunicación es cortada porque como este chavalo no vale su opinión, no importa su opinión, vos callate, tonto. Los niños son niños, pero no son tontos, ¿verdad? Son muy listos y también con ellos se puede tener una comunicación muy asertiva, creando también lazos de respeto y de límites, ¿verdad? Tenemos a veces niños muy berrinchudos ahora, donde parece que se tienden a confundir los roles. A veces escuchamos más el grito de un niño que la autoridad de un papá y una mamá en el hogar, ¿verdad? Entonces, es importante que cuidemos la forma en cómo nos comunicamos, el estilo también de crianza y de corrección que nosotros tenemos con nuestros hijos, y todo eso nos permite mantener una comunicación directa, abierta, honesta y cargada de mucho amor también con nuestros hijos. ¿Cuáles son uno de los grandes vacíos que experimentamos en el tratamiento? Es que papá y mamá, hijo y papá o hija y mamá nunca se han dado un abrazo, nunca te han dicho que te quiero. Si nos acercamos como mamá para corregir, para tratar, para regañar, pero no nos acercamos para decir te quiero mucho, sos significativa para mí, me gusta lo que estás haciendo, te animo. Y la mayoría, fíjense que hay una estadística importante que estaba leyendo casualmente y lo sondeaba con todos los muchachos en el programa. La mayoría de perfiles que han caído en consumo han tenido excelencia académica en el preescolar. Porque estos niños han querido que sus papás y sus mamás los vean y nunca los vieron. Reconocimiento. Terminaron frustrados, luchando porque los vean. Y entonces me decía uno en esta semana, fíjese que nunca me vio como hijo excelente, pero ¿sabe qué? Yo no sé por qué, si es cuestión del destino de Dios,
pero aquí me vino a ver en el centro, dice. Qué cosa, Entonces, ¿verdad? lo logró, dice, A un de manera precio muy alto. sí, muy alto ese Así. precio. Emanuel, comenzaste a los 13, a los 17 ya consumía, habías pasado por la goma, habías pasado por la gasolina, por el crack. ¿Y qué pasaba en tu familia? ¿Qué te decían tu papá, tu mamá? ¿Vos llegabas como a un hotel a dormir? ¿Cómo era? Así, de la misma manera. Llegaba, mi mamá me preguntaba, ¿de dónde venís? Vengo del fondo, mamá. O simplemente me decía, ¿y por qué? Me preguntaba, ¿por qué te miro con los ojos rojos? No, a lo que pasé es que ando resfriado, me picó un animal, la pica pica del monte, usted sabe. Pero, ¿qué va a ser? Bien drogado. Mis padres, la verdad es que yo no le echo la culpa a ellos, porque el culpable fui yo. Yo busqué la sustancia, yo inhalé la sustancia, yo caí en la sustancia, pero como le digo, inconscientemente los padres a uno porque en mi casa ellos viajaban al mercado, salían, me dejaban al cuidado de dos hermanos, y dos hermanos que eran adoptados. También éramos 4 en el núcleo familiar. Y luego pues yo sentí el abandono porque sinceramente no me sentía de que yo llamaba la atención, como dice la directora Giselle. Uno quiere llamar la atención, pero ellos nunca se fijan, ponen tu mirada en vos, sino que la única manera de llamar la atención para mí era llegar drogado. Así llamaba la atención, de esa manera. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Emanuel Nicaragua, adicto en recuperación, y con Giselle Leal, psicóloga clínica especialista en adicciones. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Giselle Leal, psicóloga clínica, especialista en adicciones, y con Emanuel Nicaragua, adicto en recuperación. Estamos hablando sobre las adicciones. Emanuel, vos nos estabas contando que vos te quedaste cuidando, digamos, a tus 2 hermanos menores, y vos sentías que no eras como capaz, como que te dieron una responsabilidad que vos no podías enfrentar. ¿Así es? Bueno, en sí eran 2 hermanos mayores. Pues. Ah, ¿eran mayores? Sí, sí. Tal vez, sí, yo me quedaba en la casa, yo salía, mis padres viajaban al mercado, y me quedaba solo en el hogar, experimentando. O sea, llegué y fui creciendo en el consumo. Pensaba de que, o sea, estudiando siempre, llegué a culminar la secundaria. Estuve en la universidad, creo, en la UDM estuve estudiando contabilidad y pues fue ahí cuando comencé a consumir un poco más en la universidad. Eso también tuvo que ver las amistades que tuve que eran de consumo. Ya me daba por robar. Ya me daba por robar en mi familia, en mi casa, ya la confianza se estaba desapareciendo. Llegué a pensar de que, o sea, ellos llegaron a pensar y tenemos un ladrón en la casa, la confianza ya la había perdido. Luego me uní con mi esposa. Recuerdo muy bien que el día que me casé iba drogado. ¿De cuántos años te casaste? A los 22 años, drogado, y, o sea, algo que sinceramente me duele, pues. Pero gracias a Dios lo he ido superando. Recuerdo de que la vida para mí solo era el consumo. ¿Y te casaste y entonces y de qué vivías? Me casé, trabajaba como ayudante de refrigeración. Me pagaban 100 Córdoba, me acuerdo el día. Y así sobreviví. Ahí llegaba, cuando me decían que no trabajaba, llegaba, me juntaba con los supuestos compañeros, amigos, y comenzaba a ingerir alcohol. Y después del alcohol ya sabe usted lo que viene. Una cosa lleva a la otra.
y fui en ese núcleo de la vida, así fui avanzando, progresando. Nunca pensé que iba a llegar a la calle, nunca pensé que iba a tocar fondo. Y fui transcurriendo, ¿verdad? Consumiendo. Mis padres me regalaron me dieron una motocicleta, imagínense. O sea, siendo el hijo que era, me la dieron, todavía las facilidades. Lo que estábamos hablando, Giselle, porque imagínate, entonces es la negación, ¿verdad? Sí. Porque si sabes que tu hijo es adicto, no estoy hablando mal de tu papá, pero generalmente eso pasa porque inclusive les regalan, el que tiene más posibilidades económicas que un carro regala sabiendo que su hijo o su hija consume droga y alcohol, ¿verdad? Sí. Entonces esa es como parte de la negación, creyendo que con cosas materiales los hijos se van a cambiar sus actitudes. Así es, se suele minimizar el consumo, se suele minimizar los daños que causa porque no es fácil poder reconocer que alguien que depende de mí y que ha sido formado por mí, mamá y papá, pues, o sea, que ande mal, porque significa hablar mal de mí como mamá y como papá. Entonces suele minimizarse a tal punto que el primer elemento que surge es la negación. Ahí compran moto, compran carro, compran lácteos, compran ropa, compran zapatos, lo más caro, ¿verdad? Porque se intenta tapar el problema, no reconociendo que hay un problema, y esto aquí para todos, ¿verdad? Darnos cuenta que cuando hay una situación que se está saliendo de las manos y que nosotros la vemos, lo mejor es actuar con tiempo, o sea, porque no es lo mismo el daño a nivel de inicio de consumo a el daño cuando ha avanzado significativamente el consumo. Y no solo emocionalmente, sino también económicamente, o sea, $1 en prevención, ¿verdad? Puede significar $1000 en rehabilitación. Porque la rehabilitación no es fácil, ya hay un deterioro a nivel del cerebro donde el consumo puede generarte también alguna patología dual, y el comprar un medicamento para poder reducir los estados de ansiedad y poder detener un consumo de droga es muy alto el costo. Entonces lo mejor es poderlo intervenir a tiempo. No dejar que esto se nos salga de las manos, no tener vergüenza, porque a veces solemos tener vergüenza. ¿Qué van a decir los vecinos de mí? O de esta familia, si se dan cuenta que mi hijo anda consumiendo. Y la verdad es que todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es sí, decir, soy la es última. evidente, no hay ni cómo esconderlo, ¿verdad? Así es. Y entonces te casaste, te compran la moto, pero vos seguís igual. La moto tenés más acceso de entrar, salir a un expéndido, salir de un lugar a otro, te movilizás, conoces más puntos. O sea, te volvés, como decimos aquí, te volvés ninja, te volvés en la calle. O sea, te volvés ingobernable y querés siempre esconderte, refugiarte. Ya buscaba cementerios para consumir, aislarme, buscaba campos de fútbol, campos de béisbol, ya me iba largo, me perdía. Compraba ella sospechaba, tenía indicios. Ella inocentemente, ella no sabía, después que ya me comenzó a ver con los dedos amarillos, ya con los dedos raspados, las paredes, ¿ya me entiendes? Y ya me comenzó a ver más flaco, deteriorado, ya los defectos de carácter ya estaban más a flor de piel, ya me estaba volviendo intolerante, lo que es la intolerancia, ya era ingobernable, ya me estaba volviendo un monstruo totalmente. Ya, o sea, ya no me quería, ya no aceptaba ni un consejo de ella o una crítica constructiva, porque ya decía que todo todo lo miraba mal, tanto de ella como de mis padres. Y pues, en los trabajos, boté estudios, trabajo, planes, perdía trabajo por lo mismo. O sea, consumía en los trabajos también, amistades de consumo. Recuerdo muy bien que trabajé en Rolter y ahí también era un mundo totalmente oscuro detrás de la sombra. O sea, yo mismo me ponía una cortina de humo, me bloqueaba por verme bien, bonito, mi moto,
Pero, o sea, en mí no estaba que me iba a ver en la calle algún día. Simplemente yo iba a consumirme un churro, me iba a tirar un churro, que iba a comprar 4 o 5 piedras y me iba a tirar 2 churros y ya estuvo, pum. Sí, está bien, sin saber de que después el cuerpo me lo comenzaba a pedir, me comenzaba a demandar más sustancias progresivamente, hasta el punto que empeñé mi moto más de 6 veces. Y recuerdo muy bien el día que mi esposa ya no aguantaba, pasó mi esposa embarazo y yo drogado llegaba a la casa a robarle sus productos, como ella vende productos de la Cermac, plata, le robaba sus prendas de plata que ella vendía, le robaba los productos de la Cermac, ya, o sea, ya era una desconfianza total que cualquier vueltecita en Manuel entraba a robar nada más. Entramos de mis padres solo a buscar cómo consumir, a buscar cómo robar, o sea, ya era totalmente un delincuente. Y mi fondo totalmente fueron cuando ya llegué descalzo a mi casa. Llegué en calcetines, o sea, ya decir, en consumo, estar en una esquina, llegar cerca de un expéndido con alguien ahí diciéndole, oye, mira, tan bueno tu polo, me dicen. Dale pues, ya en la mera, en la faquiria, su furia, dame una pues, en calcetines, estar ahí. O sea, y llegar después a probar el tubo. O sea, ya cuando pruebas el tubo, ya como decimos, es otro nivel. Y ahí ibas más caído todavía, porque yo estaba levantándome, pero me levanté para caer más fuerte. Más duro. Iba Así es. yo. Y además, supongo, Giselle, que entre más químico es la droga, es una subida rápida, pero el bajón es fuerte también y es menos tiempo. Entonces necesitas consumirlo más y más y más. Sí. Lo que sucede es que nuestro cerebro desarrolla niveles de tolerancia al consumo. Si antes, por ejemplo, vos caías con un trago, pues ahora vas a necesitar un galón, un bidón y luego otras sustancias para poder experimentar la misma sensación que podías tener, porque eso es lo que se busca, la misma sensación de felicidad y de felicidad. De bienestar, de alegría, de éxtasis. Eso nunca lo van a sentir, pero lo que hace la droga y el alcohol es secuestrar tu cerebro. Y una vez que está secuestrado tu cerebro, no logras ver el nivel de conciencia, incluso del daño que te estás causando a sí mismo y que estás causando a tu familia y a tus hijos y a tus padres. Entonces no logras verlo hasta que pasás por ese proceso de recuperación. Esto que él describía, de llegar a un expendio, de estar ahí, de hasta entregar mis zapatos, entregar mi pantalón, irme en boxer a mi casa desnudo, o sea, ellos no tienen conciencia en ese momento, ¿verdad? Porque todo el sistema nervioso central, qué sé yo, memoria, atención, percepción, está centrado en el consumo. Yo vivo para consumir y consumo para vivir. Entonces, no logran ver más allá del consumo. Por eso es la misma necesidad y es donde se crea la dependencia química. Y hay unos que se quedan dentro de esta dependencia química, pero otros se desconectan de la realidad, que es cuando ya pueden entrar a un trastorno mental, ¿verdad? Porque es una especie de locura, pues, o sea, una especie de descompensación que la persona pierde su propia realidad. Ya se desconecta del mundo actual. Se desconecta. Solo tratar de vivir en ese supuesto éxtasis, ¿verdad? Sí. Entonces, Giselle, significa que cada vez necesitamos más droga, un nivel más fuerte de drogas, y entonces es como un carrusel del que nunca salimos. Así es, sí. Aquí es donde ya estamos en el secuestro. Tu cerebro está secuestrado por la sustancia y la persona no encuentra salida. Vive para consumir y consume para vivir. Su nivel de conciencia de la realidad se ha ido de este nivel de conciencia, y por eso es que decíamos al inicio la importancia de que todos seamos conscientes y de que todos seamos parte del tratamiento, porque a veces encontramos a familias que para que no se me vaya le voy a ir a comprar la droga y que se la consume en la casa, para que no se me vaya.
Entonces vemos cómo la familia también pierde la conciencia de la realidad y no es consciente, valga la redundancia, del daño que le está causando a una persona al traerle la sustancia, porque esta persona está fuera de su realidad, está descompensado. Es una especie de locura, pues, realmente. Así es. Por eso es muy importante que tanto la familia como el adicto tomen conciencia. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Giselle Leal, psicóloga clínica, especialista en adicciones, y con Emmanuel Nicaragua, adicto en recuperación. Emmanuel nos está regalando su testimonio, nos está regalando su historia. Hay que ser muy valiente realmente para reconocer que se ha tocado fondo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito. Estamos hablando sobre las adicciones. Cada vez es más latente, cada vez hay más jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se vuelven adictos. Lamentablemente, muchas veces la adicción se da por la falta de atención en los hogares, por la falta de mamá y papá, por la falta de límites también. Emmanuel, en el otro bloque me estabas contando que llegaste a dejar tu zapato, tu pantalón, ya, es decir, vos ya ni trabajabas. Tocaste fondo. ¿Llegaste a vivir en la calle o te faltó poquito? Prácticamente me faltó poquito, pero sí, ya no llegaba a la casa. Ya me perdía 3, 4, 5 días. Solo llegaba a dormir y buscar cómo robar para seguir consumiendo. A veces me perdía una semana. O sea, ¿Y ahí dónde dormías? ¿En la calle? En la calle, en los centros, en cerca la calle, del en los centro de cementerios, ya buscaba debajo de los puentes. O sea, como dice Giselle, el cerebro lo tenía secuestrado totalmente por la adicción. Estaba totalmente enfocado solo en consumir. Me levantaba, me huelía los dedos, sentía el olor al crack, a la marihuana. Tengo que seguir consumiendo, no puedo estar sin la sustancia. Es una ansiedad terrible. ¿Cómo se siente esa necesidad de la droga? Eso es algo, o sea, como que es algo que no podría decir con palabras, porque si vos solo con el hecho de ir a querer consumir, me da ganas de ir al baño, de la ansiedad. O sea, así me manifestaban los síntomas a mí. Cuando ya compraba la sustancia, lo primero que iba a ir a hacer era ir a buscar cómo ir al baño, o sea, la ansiedad del cuerpo, cómo me lo pedía el cuerpo a grito, me pedía la sustancia, que si no la tenía, no tenía una dosis, o sea, no estaba bien, aunque estuviera no podía estar sin la sustancia, sinceramente. ¿ya? Es como que no pudieras respirar, como que te faltara el aire casi. Sí, o sea, estaba en una incomodidad total en mi hogar, no podía estar tranquilo, siempre estaba pensando en manipular, porque mi esposa ya se había vuelto codependiente mío. La codependencia es un gran problema también, la codependencia de los padres, la codependencia de tus hijos, tus hermanos. O sea, cuando ellos vienen y te facilitan las cosas, te arruinan totalmente cuando sos un adicto. O sea, Giselle, que la familia llega a girar alrededor del adicto. Sí. En vez de ayudarle, más bien le ponen todo en bandeja de plata en algunas ocasiones. Sí, en esta necesidad de salvarlo, de rescatarlo, entonces la familia también se pierde. Y siempre hay como subdivisiones, porque hay personas que son más codependientes y otras que ponen más límites. Entonces la familia incluso llega a enojarse, pero igual
todos giran en torno al adicto, ¿verdad? El codependiente busca y hace cosas para satisfacer porque en su mente, dándole, no se me va a ir, facilitándole, lo voy a tener aquí, ¿verdad? Entonces, y el otro que esté enojado porque mira que todo lo que se le da a este codependiente pues va directo al adicto. Pero en sí, toda la familia sufre mucho, ¿verdad? Y todos, por eso es importante darnos cuenta, todos necesitan recuperación. La familia entera, no La solo familia el adicto. entera, sí. Porque al final hay relaciones tóxicas, hay codependencias emocionales. Así es, hay culpa. Hay culpa la culpa es gravísima cuando los padres sentimos culpa, somos permisivos, no ponemos límites. Sí, la culpa nos impide llegar a la responsabilidad. Y ser responsable es asumir acciones que vayan en beneficio del ser humano. Pero como estamos actuando con culpa, pues esto no es posible llegar a responsabilizarnos de nuestras propias acciones. Entonces la familia cae en una enfermedad. Nosotros, por ejemplo, en el programa trabajamos la codependencia con las familias, pero también trabajamos con los niños, ¿verdad? Porque también dentro de esta, mire, él decía, él ya tiene hijos. ¿Y tus hijos, tus muchachitos, cuántos niños tenés? 3 hijos, gracias a Dios. 3 hijos. Y al papá que conocieron era otro papá entonces, no el Emmanuel de hoy. No, era un monstruo totalmente. Hoy, gracias a Dios, gracias al centro Cenixol, ahí hay ángeles, así se lo puedo decir. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Ahí son personas, son ángeles los que hay ahí que Dios ha puesto aquí en esta tierra, porque ahí te reeducan como un niño, te agarran como un bebé y te enseñan todos los valores que tal vez no adquiriste en tu hogar. Desde ahí comienza todo. Te comienzan a reeducar de una manera, o sea, que si vos lo haces tuyo, ese programa, lo haces propio y querés sinceramente salir y decir, tirar a las profundidades del mar la droga y decir, no, basta, hasta aquí nomás. El cambio existe. ¿Cómo fue que vos entonces entras al centro de rehabilitación? Ya no hay más Emmanuel, es otro Emmanuel. ¿Cómo entras a este centro? Sí, o sea, busco ayuda. Me recuerdo que mi hermano buscó, él preocupado, todo, como dice ella, los salvadores, buscando la manera de ayudarte, apoyarte, rescatarte. Él buscó ayuda y me fui, recuerdo, a Licat. Fui a buscar ayuda, él me recomendó Cenixol. Ahí te van a ayudar, me dice. Recuerdo que era Daniel. Daniel se llama. La cosa es que fui y llego a Cenixol. Llegué a Cenixol. Bueno, llego, digo yo. Ok, el programa en Cenixol, cuarentena. Vos solito, vos tomaste la decisión. Yo les dije, miren, amor, le digo a mi esposa y a mi papá, a mi mamá, ya no me aguanto, le digo. Ni yo mismo me aguanto, ya le digo. Ya, o sea, soy ingobernable totalmente y ahí donde comencé a decidir que sí tenía un problema, sí necesitaba ayuda, porque ahí es donde está el primer punto. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos. El más importante, diría aceptar de que tenés un problema, de que necesitas ayuda, de que solo no podés, sino que necesitas, o sea, sentía la necesidad yo de ir a un programa de rehabilitación. Y pues nunca pensé que iba a ser tan exitoso como lo estoy viendo ahora. Y les dije a ellos, llévenme, ya no me aguanto. Recuerdo que era un miércoles y me contestó una de las terapeutas y mire, hasta solo los lunes hacemos ingresos, los martes y hoy es miércoles. Mire, mamá, dígale que ya vamos en el taxi, dígale que, pero no habíamos salido. Mamá, dígale que ya vamos en el taxi, que si yo no me voy hoy, yo no me voy nunca de aquí, le digo. Y así fue, nos fuimos, llegamos, nos recibieron. Y pues gracias a Dios ahí sinceramente me encontré conmigo mismo, me trabajaron heridas emocionales, sentimientos de abandono, rechazo, celo, sentimientos de culpa, o sea, un sinnúmero es un programa, yo diría, muy completo ahí. Te trabajan detalladamente, te van viendo minuciosamente con pinzas, te van viendo todo, qué es lo que tenés, por qué te pones así, o sea,
los grupos, la terapia es muy profesional, sinceramente. O sea, y se trabaja con unos papelitos que se llaman ayudas, sentimientos y los está bueno. Con los está bueno a aprender a decirle, oye, está bueno eso, o sea, hacer expresión de sentimiento, aprender a motivar a las demás personas, a ver de que las otras personas también pueden, o sea, motivarlo. Hay un papelito que se llama ayuda. Con esa ayuda vos ves un mal comportamiento, una mala actitud, que alguien botó basura, que dejó abierto un locker, que dejó abierta la puerta, que dejó conectado el abanico, porque todo, o sea, la drogadicción te quita todo eso, te quita todos tus valores, hasta pagar una luz, o sea, Nada te importa cuando estás en la droga, no te importa lo que dejas atrás, así como había dejado a mi familia botada, no te interesa qué es lo que dejas detrás, o sea, solo te interesa consumir, y ahí te ayudan a encontrarte con vos mismo, recuperar tu autoestima, recuperar tu valor, tus principios, o sea, tu propio yo, así lo podría decir. Ahí te encontrás con vos mismo y ahí tenés que aguantar, sinceramente, tenés que pararte duro, agarrarte de la mano de Dios primeramente y doblar rodillas, que es lo más importante. Creo que eso me ha ayudado bastante. Sí, yo creo que sí, porque que él, Giselle, haya tomado la decisión, o sea, generalmente se internan a los adictos, hombres o mujeres, la familia los llega a internar, pero este caso es así como de los diferentes que él mismo tomó conciencia. Giselle, ¿cuál es el primer paso? Vos llegás a ese centro y ¿qué es lo primero que se hace? Sí, lo primero es hacer una valoración médica, ¿verdad? Porque la droga afecta a todos tus órganos cerebrales y también tus órganos internos. Entonces, si hay una afectación significativa en un órgano interno, lo que hacemos es hacer una remisión a un internista para que valore ese órgano. O, por ejemplo, llegan en estados de desnutrición. El separarte de la droga es un impacto bien fuerte porque al final ellos viven un proceso de duelo. Es doloroso dejar la droga. La droga les ha acompañado para llevar dolores, alegrías, tristeza, vacíos. Entonces, el dejarla es un impacto grande. Entonces, si usted está en un nivel de desnutrición significativa, no lo va a aguantar, se nos va a morir. Entonces, lo primero es que empeces a nutrirte de la parte médica, pues para ver qué es lo que necesita. Hay algunos, por ejemplo, que es lamentable, pero que ya no llegan con un nivel de cirrosis muy avanzado. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandarlos a un hospital, ¿verdad? No lo podemos recibir así. Entonces, primero es una valoración médica en general, y incluyendo dentro de la valoración médica si hay un trastorno psiquiátrico. Porque, ¿qué pasa? Como la droga también les genera, el andar en la calle les afecta el cerebro porque ellos sienten como mucha desconfianza. Por ejemplo, todos los que nos llegan de cárcel, que han estado presos, por ejemplo, ellos tienen desconfianza de que alguien les va a hacer daño. Entonces, esta gente a veces llega con un trastorno mental. Porque viven alertas, me imagino. Pero es muy peligroso para los otros que tenemos. Porque si yo creo que este viene de frente a mí y me viene a matar, de primero lo mato yo. Entonces estamos ante un trastorno psiquiátrico. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mandarlo a valoración al hospital psiquiátrico. Entonces, lo primero es una valoración. Si está apto y puede llevar la desintoxicación dentro del programa, el doctor lo valora y lo podemos recibir con una medicación mínima, y hay otros que llegan como con 3 o 4 días sin haber consumido, pues estos no necesitan, pueden ingresar directo al programa. Pero si no, hay unos que necesitan estar hospitalizados hasta 8 días para poderse separar del consumo, ¿verdad? Que se le llama el proceso de desintoxicación. No lo hacemos en el centro, pero si lo necesita, nosotros lo mandamos a un hospital. En todos los hospitales actualmente se está haciendo la desintoxicación. Eso es una ventaja que tenemos. Y luego empieza la primera etapa del programa.
La primera etapa nosotros le llamamos cuarentena, es un estado de observación donde ahí pasan sus primeros días. Es duro, ¿verdad, Emmanuel? Los primeros días. Muy duro. Crisis de ansiedad, de insomnio, de angustia, de desesperación, porque su cuerpo tiene la necesidad y le pide el consumo. Así como a mí me puede pedir comida, pues el estómago a mediodía, pues a ellos les pide la droga, ¿verdad? Entonces, son momentos duros, pero nosotros le acompañamos entre terapia, terapia ocupacional, psicoterapia y acompañamiento médico, hasta que ellos pasan aproximadamente entre 10 y 15 días. Luego pasan a la siguiente etapa. Ya en esta etapa, en el programa la primera etapa se llama acogida. Ya en acogida, bueno, en esta etapa también les vamos dando las normas en cuarentena. Que ellos vean que la vida funciona con normas. Con reglas. Con reglas. Y que hay que seguirlas. Con respeto. Que ellos conozcan su yo adicto. Que lo que está actuando en este momento es su desesperación por la droga. Que ellos vayan conociéndose poco a poco qué es lo que les pasa en este proceso de desintoxicación. En esta etapa, luego empiezan a entrar a los grupos. Los grupos ya son más intensos y seguimos trabajando normas, valores, respeto, ¿verdad? Y que ellos vayan encontrándose con ellos mismos. Eso es bien importante, ¿verdad? Conocerse a uno mismo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Giselle Leal, psicóloga clínica, especialista en adicciones, y Emmanuel Nicaragua, adicto en recuperación. Con ellos estamos conversando sobre las drogas, sobre las adicciones, sobre lo que nos puede ocasionar entrar a este mundo. Pero lo importante también es que sí hay esperanza y que sí se puede cambiar. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Emmanuel Nicaragua, adicto en recuperación, y con Giselle Leal, psicóloga clínica, especialista en adicciones. Estamos hablando sobre las adicciones. Emmanuel muy valientemente nos ha regalado su testimonio para que otras personas que quizás estén en esta situación busquen ayuda y se den cuenta que sí se puede tener una vida plena y feliz, pero lo más importante es tomar la decisión de querer salir de la droga. Emmanuel, ya nos contaste cómo llegaste al centro, todo lo que viviste, todo el proceso dentro del centro, y acabas de salir hace poco. ¿Cómo es ahora tu vida? Totalmente un giro de 360 grados, mi vida. Todo apunta a nuevas cosas, a un mundo mejor. Mi vida nunca pensé de que iba a cambiar tanto, las personas tanto como yo primeramente, y las personas que me rodean, o sea, me miran me miran desde otra perspectiva. En mi trabajo, ahora que estoy laborando, o sea, me doy cuenta del potencial que tengo como ser humano al controlar mis emociones, al trabajar todo, o sea, trabajo de una manera muy disciplinada y ordenada, que eso es lo que creo que me está llevando a un buen rumbo. La disciplina, el ser ordenado, el no confiarme, el mantenerme siempre alerta, siempre, o sea, no dejarme llevar por cualquier cosita que se interponga en el camino. Aquellas piedras de tropiezo, pum, solo las esquivo. O sea, tomar las herramientas terapéuticas que me inculcaron en el centro, creo que es lo mejor que tengo hoy en día.
y siempre, como digo, doblar rodillas creo que también es lo que me ha llevado a ser exitoso ahora como lo estoy haciendo. Giselle, hay un seguimiento. ¿Qué pasa después que salís del centro? ¿Cómo es ese después? Sí, después de haber estado ya sea 6 meses, 8 meses o 12 meses según el cumplimiento de objetivo de cada paciente, ¿verdad? De cada usuario que ha estado en el centro, entonces ellos pasan una parte que le llamamos seguimiento y es un acompañamiento que se le da. Primeramente, 6 meses aproximadamente pasan llegando toda la semana. Una vez por semana. Un día a la semana, sí. Pero si en este proceso, por ejemplo, ellos se sienten o nosotros los vemos en esta ida de que tienen algunas situaciones evidentes, ¿verdad? Que pueden ser desencadenantes de recaída, entonces ellos pueden nuevamente, ¿verdad? Internarse en el centro por 1 semana, por 2 semanas, por 2 días, según las situaciones que estén viviendo en su familia. Este proceso se da aproximadamente por 1 año, el acompañamiento, donde supervisamos factores desencadenantes, hacemos análisis funcional de cómo ellos se están moviendo en afuera, ¿verdad? Si tienen buena red de apoyo social, apoyarles también en la búsqueda de trabajo, ¿verdad? Que ellos sientan que es un proceso, que no se desesperen. Por lo general, los muchachos no tardan en encontrar trabajo, ¿verdad? Rápido encuentran trabajo, porque como son muy habilidosos, entonces, y tienen mucho talento, esa es una ventaja de una persona que ha consumido sustancias. La droga es tan lista que no ataca a tontos, ataca a solo exitosos. Entonces, ellos encuentran trabajo rápido. Entonces, damos ese acompañamiento y también supervisamos en todas las áreas, espiritual, social, laboral, los desencadenantes internos y los desencadenantes externos, que pueden ser factores de riesgo o factores protectores que les ayuden a mantenerse sobrios, ¿verdad? Y eso se hace toda la semana y sobre todo se supervisa el diario vivir. Ellos han estado en el programa, han llevado un diario vivir. Esta es una herramienta terapéutica importante, que ellos sepan cuál es el objetivo del día de hoy, a qué hora se levantan y a qué hora se acuestan. Y ser como muy vigilante de las relaciones que van estableciendo cada día y cómo establecen esas relaciones y cómo ellos están aportando tanto a la familia como a la sociedad y a ellos mismos, ¿verdad? Sobre todo y que es muy importante. Entonces, esto es lo que les va a ayudar a mantenerse en sobriedad. Emmanuel, ¿cómo es ahora el cotidiano con tus hijos, con tu esposa? ¿Cómo es el nuevo Emmanuel? Un Emmanuel que nunca pensé que iba a existir, en mi vida. Ahorita mis hijos, la relación con ellos es excelente. Desde que llegó el trabajo, se me iban a tirar encima, mis 2 niños, los grandes. El pequeñito solo dice papá y nomás se levanta donde esté en el ring, que tiene 1 año. O sea, se ve aquel amor, aquel carisma, aquella sinceridad en ellos, que a pesar de todo el daño que yo ocasioné en ellos anteriormente, como poco a poco uno como padre logra ir borrando ese lado oscuro que tenía, ese mal pasado, cómo logras otra vez a encontrar y decir, sí, la felicidad existe en sobriedad, porque hay muchas personas que nos ponemos barreras y decimos, no puedo, pero sí, hay una salida, al final del túnel hay una salida, ahí está la luz, esa luz que yo no quería ver, que yo estaba cegado, que me ponía una venda en los ojos y decía, no, si sigo consumiendo, voy a seguir, no, pero hoy en día el nuevo Emmanuel es la mejor versión de la que yo quería ser, es la mejor versión de mí mismo, una persona positiva, que me automotivo día a día y digo, sí puedo, claro que lo puedo hacer. Que no todos los días son iguales, sí, es cierto, todos los días traen sus propias dificultades, sus propias consecuencias, o sea, pero ahí está el detalle en cómo voy a controlar ese día, en cómo voy a buscar cómo gestionar las emociones en ese día, porque si yo me pongo
como decimos, todo me pongo negativo, le doy la espalda al problema, no. Allá me enseñaron a afrontar los problemas, a dar la cara, a decir aquí estoy, porque desde ahí radica el problema, en que uno se esconde, se esquiva, se escabulle, nunca da la cara hacia los problemas. Hoy en día sí. ¿Y tu esposa y tus niños también están en terapia? Mi esposa estuvo recibiendo en el programa para las charlas que se hacían una al mes, ellos recibían terapia también, porque como dice la directora, todos somos parte del proceso, todos necesitamos ayuda terapéutica, no solo el paciente, porque los enfermos, o sea, yo enfermé a todo mundo ahí en la casa y todos necesitaban también de ayuda. ¿Cómo es el seguimiento a la familia? Es importante recalcar esto, que la familia, la persona ya salió de la adicción, pero quedaron heridas en la familia, en los hijos, en los padres, en la esposa, en el esposo. ¿Cómo se tiene que trabajar entonces la familia? Sí, la familia, la mejor forma de llegar a la familia es diciéndonos que nos reporten sobre sus usuarios. Porque si se les dice que ellos necesitan ayuda, a veces muchos están en negación. Sin embargo, dentro del proceso muchos se dan cuenta que también son enfermos desde la codependencia. Entonces, el que se da cuenta que es enfermo desde la codependencia puede asistir a varios grupos que hay aquí en Nicaragua, de Al-Anon, que es atención a familiares, codependencia, ¿verdad?, que también son grupos de autoayuda para personas que manejan estas relaciones patológicas, enfermizas, pero también desde el centro se les da como un acompañamiento. Por ejemplo, hay familias que nos llaman para informarnos alguna situación o algún tipo de carácter que está teniendo su familiar y que no saben cómo manejarlo. Entonces nosotros les damos consejería, ya sea, puede ser virtual, puede ser presencial, y hay personas que se descompensan también después de porque ellos estaban acostumbrados a manejarse desde la enfermedad de la adicción, pero no desde la sobriedad. Entonces, desde la sobriedad hay muchos problemas de comunicación, porque antes todo lo hacían ellos y no importaba si se daba cuenta o no porque estaba anestesiado, pero ahora no está anestesiado, es parte de la vida, es parte de las relaciones y por ende entonces a veces no saben cómo involucrarlo y muchos se quejan porque por ejemplo sienten mucha desconfianza, ¿verdad? Y no les dan esa confianza, entonces trabajamos la confianza, la comunicación, el triángulo dramático de la comunicación inasertiva, porque a veces nos comunicamos desde el rol de víctima, salvador y perseguidor, ¿verdad? No desde esta comunicación bilateral directa, sí. Entonces trabajamos los roles, cómo pueden también encauzar las relaciones y cómo pueden ayudarse. Muchas familias después de la recuperación del adicto, pues muchas parejas a veces terminan y se van a buscar otro adicto. ¿Verdad? Porque están enfermas también. Están enfermas. Es decir, hablando de ese triángulo, te quedaste en el papel de salvador o salvadora. Y o ya de no perseguidora. O ya no haya, tu vida no tiene sentido si no haces eso. Porque Exacto. también tenés entonces graves heridas emocionales. Heridas, sí, la principal herida emocional del salvador es la gran baja autoestima. O sea, yo me siento validada y me siento importante en la medida que yo estoy ayudando al adicto. Pero luego cuando el adicto se recupera me quedo sin trabajo. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Sí. Realmente los seres humanos somos súper complejos, ¿verdad? Somos almas y espíritus muy complejos y cada historia y cada caso es diferente. Emmanuel, qué alegría ver que te has recuperado, que estás en seguimiento, que recuperaste a tu familia, pero lo más importante, te recuperaste vos. Me encanta verte con esa autoestima, con esa fuerza. Sí, ahora hoy en día me he dado cuenta de que sí, puedo levantar los ojos y mirar de frente a una persona y decirle lo que siento. Puedo expresar directamente mis sentimientos y mis emociones. Ya no tengo miedo. Y lo digo de una manera asertiva, busco el modo, sin
el menos daño posible. Si es algo que voy a decirle que tal vez es algo incómodo, se lo digo de la mejor manera, pero se lo digo. No ando con eso No en te mi lo mente. quedas guardado. No ando con eso. Usted sabe que la cabeza es como una olla de presión. Sí. Que si no expresa eso que sentí, explota. Entonces mejor lo soltás porque eso ya no es tuyo. Entonces en eso mucho me voy en eso, en la expresión de sentimientos, en hablar las cosas. Y la parte espiritual es fundamental también. Creer en Dios, creer en que hay algo superior que nos está ayudando. Así es. Sí, de hecho eso también me está ayudando muchísimo, porque hoy en día yo estoy congregado en una iglesia en donde mi hogar se ha convertido en una casa de bendición, en el cual hacemos un círculo todos los sábados. Y pues estamos congregados en la iglesia, estamos asistiendo. Creo que la parte espiritual, creer que hay un ser superior que sí te va a sacar de ahí, si vos realmente le abrís tu corazón, Él te saca. Eso es lo que ahora es lo que me ha ayudado también, ese es mi polo tierra. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Giselle, por estar con nosotros, regalando esta preciosa información. Esperamos que sea útil para otras personas, otras familias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por siempre tenernos presente para poder compartir los propósitos de la vida, ¿verdad? Y poder tener relaciones más sanas, que eso es lo más importante. Gracias, Emmanuel, por ser valiente y dar tu testimonio. Sabemos que esto puede ayudar a otras personas. Sí, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Muchas gracias porque así como yo lo pude hacer, así hay varias personas en la calle, deambulando por las calles, dando vueltas, viendo de que en la vida no hay una salida, de que sí se puede, claro que sí se puede, que salir de la adicción no es más que aceptar que tenés un problema y buscar ayuda, y que sí se puede salir, de que sí puedes brillar, porque uno es un diamante en bruto que puede brillar en este mundo, y que gracias por el espacio también, porque así puedo proyectar a aquellas personas que tal vez están en la oscuridad y están en la tiniebla y no saben qué hacer, que sepan de que, como les dije, allá en la salidita está la luz del túnel, ahí está la salida, pero que tienen que tener un propósito en la vida, tienen que buscar como decir sí puedo, soy valiente, sí puedo hacerlo, porque como yo lo hice, lo pueden hacer los demás también. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Karen.vidaconpropósito. Y además, te quiero recordar que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.